Un hombre encontró un ciervo en la nieve, pero lo que pasó después es inimaginable. La nieve caía suavemente mientras Steven, un guardabosques de 40 años, caminaba por el bosque haciendo sus rondas diarias. Fue entonces cuando vio algo que lo dejó conmocionado. Un ciervo atrapado en una trampa ilegal, temblando y con una herida profunda en su pierna. Steven sabía que debía actuar rápidamente para liberar al animal y proporcionarle los primeros auxilios necesarios, pero lo que sucedió después es algo que ni tú ni yo podríamos haber imaginado. ¿Quieres saber qué pasó? ¡Quédate conmigo! La historia de hoy transcurre en un bosque montañoso en el norte de Montana, rodeado de nieve y frío. Steven Campbell es un guardabosques de 41 años que ha dedicado gran parte de su vida a proteger y cuidar la naturaleza en este lugar. Este hombre siempre había tenido una pasión por la naturaleza desde que era un niño. Cualquiera cercano a él podría recordarlo por pasar la mayor parte de su tiempo libre explorando los bosques cerca de su casa y aprendiendo sobre los diferentes animales y plantas que habitaban allí. A medida que crecía, su pasión por la conservación de la naturaleza no hizo más que aumentar. Razón por la que después de graduarse de la universidad con un título de biología, decidió seguir su sueño de convertirse en guardabosques. Trabajó duro para obtener la certificación y experiencia necesaria y finalmente fue contratado como guardabosques en el Parque Nacional donde transcurre esta historia. Además de su trabajo como guardabosques, Steven también dedicaba tiempo a la educación y concientización sobre la conservación de la naturaleza, dando charlas y presentaciones en escuelas y grupos comunitarios. Él siempre ha creído que es importante inspirar a las próximas generaciones a valorar y proteger la naturaleza. Sin embargo, un día ocurriría algo que cambiaría a Steven para siempre. Aquella mañana fría de diciembre, el hombre estaba realizando su ronda diaria en el Parque Nacional, donde trabajaba como guardabosques. Él solía recorrer los senderos y caminos del parque, verificando que todo estuviera en orden y buscando cualquier signo de actividad ilegal o problemas ambientales. Ese día, mientras caminaba por un sendero menos transitado, notó algo extraño en la distancia. Al acercarse se dio cuenta de que se trataba de un ciervo herido, más específicamente una cierva, atrapada en una trampa ilegal. Steven se apresuró a acercarse, conocedor de que había que actuar rápidamente para liberar al animal y proporcionarle los primeros auxilios necesarios. No era la primera vez que el guardabosques se encontraba en esta situación. Desafortunadamente existen personas que viven para dañar a la naturaleza y los animales, razón por la que Steven muchas veces se veía inmerso en situaciones de este estilo, por lo que rápidamente se acercó con decisión al ciervo herido, notando de inmediato la trampa ilegal en la que estaba atrapado. La cierva estaba temblando y tenía una herida profunda en su pierna. La sangre se había coagulado, formando una masa oscura alrededor de la trampa. Steven sabía que debía actuar pronto para liberar al animal y proporcionarle los primeros auxilios necesarios. Con manos temblorosas, el hombre intentó abrir la trampa lo más suavemente posible, pero el ciervo emitió un gemido de dolor al sentir el metal frotando contra su piel. Steven se detuvo, sabiendo que debía ser más cuidadoso. Finalmente logró liberarla de la trampa, pero al ver la herida, se dio cuenta de que el ciervo ya había perdido demasiada sangre. El ciervo intentó levantarse, pero sus patas no podían sostenerlo y tristemente cayó al suelo con un gemido lastimero. Steven se sentó junto a ella, sabiendo que no había nada más que pudiera hacer para salvarla. «Discúlpame, amiga, hice todo lo que estaba en mis manos. Desearía poder salvarte». La cierva lo miró con sus grandes ojos y pese a todo parecía agradecida por el intento de ayudarla. Steven se sintió impotente sabiendo que la herida era demasiado grave y no había nada más que pudiera hacer. El hombre hizo lo único que podía hacer, quedarse junto a ella en los últimos momentos y al menos servirle un poco de consuelo, así que quedó allí junto al animal moribundo, sintiendo una tristeza profunda en su corazón, mientras colocaba la cabeza del animal en su regazo y la acariciaba. El ciervo finalmente cerró sus ojos y Steven sabía que había fallecido. El guardabosques se quedó allí llorando en silencio, sabiendo que había fallado en su intento de salvar la vida de un hermoso animal. Sin embargo, no todo estaba perdido. Mientras Steven seguía sentado junto al ciervo, notó algo extraño. Al examinar el cuerpo sin vida del animal, notó que estaba algo hinchado, lo que podría indicar que esta cierva estaba embarazada. Además, al tocar su barriga, notó movimientos y se dio cuenta de que aún había una vida dentro de ella.
Inmediatamente, Steven se sintió conmovido por la idea de salvar al bebé. Quizás no había podido salvar a su madre, pero se aseguraría de poder salvar a este bebé. Con una nueva determinación, el guardabosques comenzó a trabajar con rapidez y habilidad. Utilizó un equipo de primeros auxilios para realizar una cesárea. A medida que trabajaba, Steven se sentía lleno de esperanza, sabiendo que podría salvar una vida y darle un futuro. Después de unos minutos, Steven pudo ver el cuerpecito del bebé ciervo. Estaba cubierto de sangre, pero estaba vivo. Con cuidado, el hombre lo limpió y lo envolvió en una manta, sosteniéndolo con cuidado en sus brazos. El pequeño abrió sus ojos y miró a Steven. Fue aquí cuando el guardabosques pudo ver en sus ojos una luz de esperanza. Steven sabía que la pequeña cría aún necesitaba atención médica, así que se apresuró a llevarlo al veterinario más cercano. Con cada paso, Steven se sentía más y más esperanzado. Algo dentro de él le decía que este pequeño lo lograría sobrevivir. El veterinario, un hombre experimentado y conocedor de la fauna local, estaba en su consultorio cuando Steven llegó con el bebé ciervo. Al ver el estado del animal, el especialista en salud animal se dio cuenta de que debía actuar rápidamente para salvarlo. El veterinario comenzó a examinar al bebé ciervo, limpiando la sangre y la suciedad de su cuerpo. El animalito, al ser extraído de la madre de forma abrupta, estaba en un estado crítico, presentando un poco de hipotermia. Mientras el veterinario trabajaba, Steven estaba de pie junto a él, observando con atención cada movimiento y preocupado por la supervivencia del bebé ciervo. No obstante, el veterinario le proporcionó cuidados intensivos como alimentación y calor, y monitoreó su estado hasta que su condición mejoró. Además, el especialista proporcionó las instrucciones necesarias para el cuidado del ciervo a Steven, quien se comprometió a cuidarlo hasta que estuviera en condiciones de volver a su hábitat natural. El especialista le explicó a Steven que la recuperación del ciervo sería difícil, pero no imposible, y que debían esperar y ver cómo evolucionaba. Fue aquí que el guardabosques decidió adoptar al ciervo y llevarlo hasta su casa hasta que estuviera fuerte y sano. Sería su forma de estar bien con su conciencia luego de no haber podido salvar a la madre de la cría. Con el tiempo, el bebé ciervo comenzó a recuperarse, y Steven se sentía cada vez más esperanzado. El hombre se encargaba de alimentarlo con un biberón, asearlo y pasearlo por los alrededores de su casa, desarrollando así un hermoso vínculo con el animal. Cada vez que Steven miraba al ciervo bebé, se sentía agradecido por el tiempo que habían pasado juntos. Luego de un par de meses, el ciervo bebé había crecido hasta convertirse en un animal fuerte y saludable, y Steven sabía que era el momento de dejarlo andar libremente en su hábitat natural. Steven se sintió triste al pensar en la idea de tener que despedirse de su amigo, pero algo dentro de él le decía que era lo correcto. Finalmente llegó el día en que Steven sintió que el ciervo estaba listo para ser dejado en libertad. El hombre se levantó temprano esa mañana y se preparó para el momento final. El ciervo estaba ansioso, sabía que algo estaba sucediendo. Steven le habló suavemente y le explicó que era hora de volver a donde pertenecía. Te voy a extrañar mucho, pequeño amigo, pero debes ir a donde perteneces y vivir una vida plena en libertad. Steven lo condujo hasta el bosque donde había encontrado a su madre hace varios meses. Afortunadamente se encontró con otros ciervos cerca y el animal corrió hacia ellos. Pero antes se detuvo por un momento, mirando a Steven con sus grandes ojos. Luego se dio la vuelta y comenzó a correr. Steven podría jurar que de alguna manera el animal le dio las gracias con esa última mirada, y las lágrimas se le salían mientras lo observaba correr lejos con otros de su especie, sintiendo una mezcla de tristeza y alegría. A medida que el ciervo se alejaba, Steven se dio cuenta de que había cumplido su promesa de cuidarlo hasta que creciera y lo había dejado en libertad. Era un sentimiento increíble y emocionante, saber que había salvado una vida y ayudado a un animal a volver a su hogar natural. Steven sabía que nunca olvidaría esta experiencia y siempre recordaría el vínculo especial que habían compartido. Este fue el video del día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado, pero ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Te sorprendió el hecho de que el ciervo bebé aún estaba vivo dentro de su madre fallecida? ¿Te gustó la acción noble de este hombre al salvar a este pequeño ciervo? ¿Crees que Steven tomó la decisión correcta al dejar al ciervo bebé en libertad? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima.